Hoy es martes y de 15 a 16 horas comienza Prohibido Olvidar por la FM 101.9 en Mar del Plata con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Bueno, vamos a saludar ahora a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches. Decimos buenas noches porque lo estamos grabando el día anterior, como ya es de práctica. Un programa bastante intenso el de hoy. Yo diría hasta descarnado, pero bueno, sí, hay que decirlo porque a uno le gustaría llegar con noticias agradables, buscar un poco de diversión, pero en un país donde más de la mitad de la gente está en situación de pobreza y la otra mitad está haciendo equilibrio, Sí, y solamente unos pocos son privilegiados, francamente no hay fundamentos para mucha alegría. Y es también a veces la responsabilidad, para eso uno se quiere comunicar, para hacerse cargo de las cosas. Hay que empezar a hacerse cargo de las cosas. Están y sobran programas de buenas noticias. El tema es que la buena noticia no la estamos viendo en la realidad. Entonces hay algo que es para hacerse cargo. Porque cuando uno se empieza a hacer cargo de las cosas, seguramente, por lo menos, se genera la necesidad de algún cambio. bueno, y hablando, como decías vos recién, Pablo, de gente que vive en la pobreza, la mitad de la gente vive en la pobreza y la otra mitad lucha por sobrevivir, yo te voy a hablar un poquito de lo que ganan los concejales y lo que gana el intendente Montenegro. Muy bien, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, 20 años del golpe contra Chávez y la dictadura mediática, vamos a hablar también el bono para jubilados, trabajadores informales y una alícuota a la renta inesperada, que son los anuncios que hicieron el presidente y el ministro de Economía Guzmán. El devenir es un hecho imponible, una cosa notable. Muy bien, después lo explicarás a eso. ¿Cuánto gana un concejal con el nuevo presupuesto? La justicia confirmó acuerdo entre los empresarios y el fiscal en la causa de los choferes fantasmas. Bueno, tenemos más temas, pero no sé si vamos a hacer tiempo a desarrollarlos, así que lo dejamos ahí. Y tu columna, Pablo, vos me dirás cómo se llama, porque no te pregunté cómo se llamaba la columna. El acuerdo. El acuerdo. Perfecto. La columna de Pablo Aceto, el acuerdo. Bueno, ¿tenemos lista la columna de Cortés, Pablo? Por supuesto. Se cumplieron esta semana 20 años del golpe de Estado del 11, 12 y 13 de abril de 2002 contra el gobierno constitucional de Hugo Chávez en Venezuela. Chávez había llegado a la presidencia en las elecciones de fines de 1998 y asumido en febrero de 1999 con tres promesas fundamentales: terminar con el régimen de la Cuarta República o de punto fijo, así llamado por el lugar donde en 1958, tras el derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez, los dos partidos tradicionales, Socialdemócrata o Acción Democrática y Socialcristiano o COPEI, se habían repartido el poder, alternándose en la presidencia durante 40 años, imaginando a la izquierda, clave en la caída de Pérez Jiménez. 2, terminar con la corrupción, y 3, terminar con la pobreza. Los grandes cambios producidos en el país en los tiempos que siguieron, caracterizados por volcar buena parte de la gran renta petrolera, hasta entonces monopolizada por la oligarquía, para producir un gigantesco proceso
social, la búsqueda de la unidad latinoamericana, con acercamiento a Cuba incluido, siguiendo el camino de Simón Bolívar, la inmediata reforma de la Constitución, partiendo de un referéndum de consulta sobre su necesidad menos de 2 meses después, la dinámica del proceso y la forma de posicionarse de los diferentes actores políticos, incluida la prensa, dieron lugar a un enorme apoyo popular a Chávez, pero también a una sociedad polarizada, polos que no son simétricos, ya que el pueblo venezolano ha sido convocado a elecciones de distinto tipo más de una vez por año en promedio desde entonces, y solamente 2 veces a nivel nacional, y en algunas elecciones estatales y municipales, siempre bien por debajo de la mitad de las celebradas en cada ocasión, dio la espalda al chavismo. También, y mucho más relevante, se dio a Chávez la feroz oposición de la gran burguesía de los Estados Unidos y la partidocracia tradicional. Chávez había cerrado la misión militar norteamericana, ubicada en el corazón de la unidad militar más importante de toda Venezuela, Fuerte Tiuna. El 11 de abril, en medio de una ofensiva opositora con un paro contra Chávez, una marcha opositora en Caracas, cuyos dirigentes... Muy bien, tenemos un corte. Bueno, ¿querés que siga con alguna noticia, Pablo? No, continuamos. Bueno. La oposición utiliza esto como la gran fuente de indignación, acusando a los oficialistas de disparar contra los opositores que se acercaban. El saldo de la jornada es de 19 muertos. Posteriormente, el documental Puente Llaguno, claves de una masacre, hace un cuidadoso repaso de fotos, videos y hechos del día, y muestra cómo en realidad militares que grabaron antes de los hechos y cuando aún no había ningún herido, un ensayo de pronunciamiento golpista contra Chávez, ya decían en su proclama que había 6 muertos, y cómo los muertos que realmente hubo después no habían sido víctimas de los chavistas que los opositores mostraban con armas en Puente Llaguno, sino de francotiradores e incluso de disparos de la Policía Metropolitana controlada por la oposición. Los medios privados habían manipulado un video del puente para acusar a militantes chavistas de las muertes. El video, repetido hasta el hartazgo dentro y fuera del país, recibió el premio Rey de España. El video era real, pero su interpretación completamente falsa. En medio de los hechos se produjo una conversación telefónica entre el jefe de operaciones de esa fuerza y el embajador de los Estados Unidos. Curiosamente, todos los principales dirigentes opositores que desviaron la marcha hacia el Palacio de Miraflores se habían retirado justo antes de que empezaran los tiros. El conjunto de los hechos analizados en el documental prácticamente no deja dudas de que dirigentes opositores prepararon primero la provocación desviando la marcha. Segundo, el asesinato de manifestantes de ambos bandos. Tercero, la acusación a los chavistas de esas muertes. Y cuarto, el golpe de Estado que supuestamente venía a detener el derramamiento de sangre, entre comillas. Además de lo principal, el montaje mediático de la versión golpista de los hechos, la única visibilizada en la época de los mismos. Dirigentes golpistas confesaron después al aire que el plan se había puesto en marcha como mínimo el día previo a la masacre. En la madrugada siguiente, el presidente es secuestrado por militares que anuncian que renunció, para lo que presionaba también la alta cuña. Fue cerrada la televisión oficial venezolana de televisión. El presidente de Fede Cámaras, la principal central de empresaria y eje del poder real por décadas, asumió como presidente, disolviendo además los otros 4 poderes de la Constitución. Es decir, asumió la suma del poder público. Si hubiera ocurrido en la Argentina, merecerían la pena de los infames traidores a la patria, según el artículo 29 de nuestra Constitución. Los medios de comunicación privados fueron principalísimos artífices del golpe de Estado. Eran conscientes de ello, y por eso, en un programa muy listo de primera hora de la mañana, entre periodistas y dueños de los medios se repartieron elogios. Buenos días, tenemos nuevo presidente. Debo decirlo, gracias Venevisión, gracias RCTV. Te voy a decir una cosa, y nosotros tenemos que decir tanto Venevisión como RCTV, gracias TLV, gracias NT, gracias Globovisión, gracias medios de comunicación.
Cuando el golpe se revirtió, Chávez no sancionó a ninguno de esos medios, pero 4 años después, al terminar la concesión de la señal de aire y RCTV, actual canal de televisión, ejerció su facultad legal de no renovar la concesión. La misma medida se ha visto a lo largo y ancho del mundo en diferentes países y provincias con televisores y radios por diferentes razones. Solo este caso de RCTV, en cambio, mereció una campaña por todo el mundo considerándolo violatorio de la libertad de prensa. En la actualidad, países como Gran Bretaña y otros de Europa Occidental han revocado, por ejemplo, la licencia de la televisora Russia Today sin esperar siquiera al fin de la concesión. Se intentó además asaltar la embajada cubana. Posteriormente, el fiscal general Isaías Rodríguez, declarando ante los medios privados que creían que iba a renunciar en vivo y a allanarse al golpe, una vez al aire dio un giro y anunció que Chávez no había renunciado. A pesar de haber sido quitado inmediatamente del aire, la información corrió y comenzó la contraofensiva popular y de los militares republicanos, que terminó dando vuelta al golpe y reponiendo al gobierno constitucional. Toda esa reacción popular que ganó y colmó las calles de toda Venezuela fue ocultada e ignorada por todos los medios de la televisión y la prensa privadas. Como se ve en el documental, la revolución no será televisada. El jefe de noticias de RCTV, Andrés Izarra, puesto por el dueño del canal en la disyuntiva de acatar la orden de cero chavismo en pantalla, oírse, renuncia. No fue el golpe antidemocrático de 2002 en Venezuela la primera vez que se usaron las fake news y el control casi monopólico de los medios de comunicación en un país y en el mundo para instalar ideas falsas en muchísimos millones de personas para que apoyen aventuras bélicas. Tampoco fue la última vez. En 1990, cuando Irak invadió Kuwait y los Estados Unidos respondieron con la Primera Guerra del Golfo, la consultora estadounidense Hill and Knowlton realizó un estudio de $1 millón para determinar la mejor manera de ganar apoyo para una acción fuerte, utilizando focus groups, entre otras técnicas. El estudio encontró que el énfasis en las atrocidades era lo más efectivo. Se presentó entonces, ante el Comité de Derechos Humanos del Congreso, el testimonio de Nayira, niña de 15 años que solo proporcionó su nombre de pila. Afirmó haber sido la voluntaria más joven en un hospital kuwaití y dijo: estando allí, vi a los soldados iraquíes entrar al hospital con sus armas de fuego, sacar a los bebés de las incubadoras, llevarse las incubadoras y dejar a los bebés morir en el frío suelo. Fue horrible. El testimonio fue ampliamente difundido y fue citado en numerosas ocasiones por los senadores de los Estados Unidos y el presidente George H.W. Bush en su justificación y para respaldar a Kuwait en la Guerra del Golfo. Fue un punto de inflexión en la opinión pública respecto a la Guerra del Golfo. 2 años después, se supo que Nayira era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos y había sido entrenada por la empresa de relaciones públicas Hill and Knowlton, contratada por el gobierno de Kuwait. Ninguna de las denuncias de Nayira y otras similares pudieron ser corroboradas. Todo era un montaje. En 2011, tras la intervención de la OTAN en Libia para permitir el derrocamiento de Gaddafi, que había gobernado el país por 40 años, llevándolo de una nación de analfabetos y hambrientos al PBI per cápita y el índice de desarrollo humano más altos de África, llegó un momento en que las fuerzas insurrectas, apoyadas por Estados Unidos, necesitaban inyectar triunfalismo. Se simuló entonces que los rebeldes habían arrestado a Saif al-Islam y su Gaddafi. Aunque la información posteriormente se desmintió, sirvió para crear un estado de ánimo que fue decisivo para el triunfo de las fuerzas opositoras. Posteriormente, Gaddafi fue apresado y linchado por estas, lo cual fue festejado públicamente en un video muy difundido por la entonces secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton. Posteriormente, el país se sumió en una guerra civil de más de 10 años, que está desde hace poco en un alto al fuego precario. Se destruyó así todo lo logrado en el periodo Gaddafi, y lo más visible de todo esto para Occidente son las oleadas de refugiados libios que intentan cruzar el Mediterráneo, ahogándose muchos, y siendo rechazados por la civilizada, entre comillas, Europa, cuyos aviones de la OTAN estuvieron justamente en el origen del problema.
¿Cuánto tardaremos en conocer cuántas de las masacres atribuidas en Ucrania a las fuerzas rusas son reales y cuántas falsas? Es cierto que las fuerzas tienen antecedentes de brutalidades en Afganistán y Chechenia, pero también es cierto que el ejército ucraniano está hoy infestado de nazis, como lo reconoció, con otras palabras obviamente, el presidente Zelensky en un video que después fue editado por Fox News para eliminar esa parte. La elevada incidencia de estos sectores que, aunque es cierto que sacan pocos votos en las elecciones, gravitan muy por encima de esa representación electoral, ha aumentado esa gravitación por la guerra. No se privan de llamar públicamente a exterminar a los rusos, lo que comprende a buena parte de la población de la propia Ucrania. Están claramente interesados en atribuir a las fuerzas rusas sus propios crímenes e intentan ser invisibilizados todo lo posible por la monopólica prensa occidental. El voto argentino a la iniciativa norteamericana para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, detonada por la masacre en Bucha, cuya autoría real es dudosa, sin una investigación previa, cuando la propia Rusia había pedido la reunión del Consejo de Seguridad para tratarla y la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para investigarla, es lamentable. Si se quisiera realmente conocer la verdad y actuar en consecuencia, y no simplemente aprovechar el golpe psicológico de lo que la prensa ha logrado instalar, por supuesto que el procedimiento sería otro. Mientras que la condena a la invasión de Rusia había sido aprobada por la casi totalidad de los países, solo la mitad aproximadamente apoyó esta moción, a pesar de los tradicionales chantajes estadounidenses. Si queremos lograr una real promoción de los derechos humanos en el mundo, el peor camino posible es creernos ciegamente lo que intenta vendernos la prensa monopólica sobre lo que ocurre en cualquier latitud. Muy bien. Anuncian un bono para jubilados y trabajadores informales y una alícuota a la renta inesperada. Se trata de un mecanismo similar al IFE, serán 18.000 pesos para trabajadores y monotributistas y 9.000 pesos para jubilados. Además se buscará gravar la renta inesperada de grandes empresas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció este lunes que se otorgará un refuerzo de ingresos a trabajadores con ingresos no registrados, monotributistas A y B y empleadas de casas particulares de 18.000 pesos en 2 cuotas a pagarse en mayo y junio y otro de 12.000 pesos para las jubilaciones mínimas en mayo en una única cuota. En este caso se complementa el bono anterior otorgado de 6.000 pesos. Acompañado del presidente Fernández, desde el Salón Blanco de Casa Rosada, Guzmán dijo que la idea es reforzar la política de ingresos y para ello el gobierno planea imponer una alícuota que se cobrará a empresas que lograron una renta inesperada en el contexto de la guerra en Ucrania. Sobre la forma de solventar esto, señaló que se tratará de un mecanismo para poder capturar parte de la renta inesperada, producto no de inversiones, sino del shock que implica la guerra en Ucrania. Ahí, siempre cuando se define un impuesto, lo primero que hay que definir es el hecho imponible, sobre dónde vas a aplicar el impuesto. Este es un impuesto al devenir. Y lo ponen en forma tramposa porque lo mezclan con los bonos, como si esa plata fuera para los bonos, para los 18.000 pesos que se va a dar en 2 cuotas. Claro, se entiende que es para eso. Claro, se entiende. Vamos a ver, bueno, esto es una conferencia de prensa que dio el ministro de Economía junto al presidente antes de su ida a Nueva York. Creo que debe estar en camino porque tiene que llegar mañana. Sí. Por hoy sería el martes, ¿no? A mí me genera dudas porque esto se va a tener que
discutir en el Congreso. Claro. Hay muchos que dicen, que habían dicho de que jamás votarían un aumento o la aparición de nuevos impuestos. Hay que ver también cómo lo han negociado con las provincias, algunas de Cambiemos, pero la verdad que a mí me genera... algunos dirán no, porque es el impuesto a la gente del campo. Porque ¿quiénes serían los beneficiarios de esto? ¿Quiénes serían los beneficiarios? La gente del campo, los agroexportadores. Los agroexportadores sí tienen, y esto lo analizamos más de una vez en los sábados de la mañana, tienen un aumento exponencial en su producto, pero también tienen un aumento exponencial en su estructura de costos. Por ejemplo, el tema del gasoil, que falta. Digamos, este impuesto que se va a cobrar es en tanto y en cuanto haya gasoil suficiente como para levantar la gruesa, ¿no? A los otros, ¿quiénes son los otros potenciales ganadores? Por ejemplo, las artesanías regionales, me parece que no. La industria del pullover, me parece que tampoco. La pesca, que es un alimento, las petroleras y gasíferas, digo, en vez de cobrar un impuesto, ¿por qué razón no se le aplica a ello la ley de abastecimiento, que no están abasteciendo ni de gasoil, ni de nafta, ni de gas natural, y se suspenden las concesiones? Porque por un lado le estamos cobrando impuestos y por otro lado le estamos, lo estamos subsidiando, incluso lo estamos subsidiando con un 6% de retenciones. Esto tiene mucho bolazo. No sé si me entiendes. ¿Viste cuando vos ves que te están cameleando? Sí. Que te están viendo la cara, como se dice antiguamente. Primero por la definición del hecho imponible. Primero, estas ganancias inesperadas. Rentas inesperadas. Rentas inesperadas, que solo se aplican a la guerra de Ucrania. Sí, aparentemente por el anuncio, sí. Donde se termine la guerra perdimos, porque el Estado perdió. O puede ser alguna otra guerra también. Yo te digo, yo he escuchado cosas, por ejemplo, la renta presunta que se cobra, y se hace, que es un cálculo, un estimado de lo que se va a ganar el año que viene, lo que pagaron en el 2019, antes de la pandemia, no sé cómo lo arreglaron. Esto sería también pagar ingresos. Claro, es un gravamen sobre los ingresos. Sobre unos ingresos que no estaban esperados. Claro. Algo que digamos, sorpresa te da la vida, diría Rubén Blades. A mí, digamos, la definición del hecho imponible a mí me genera mucha duda. Y también me pregunto, por ejemplo, a las gasíferas y a las petroleras, que encima venden, exportan, la producción nacional, dejan un 6%, lo subsidiamos y le vamos a cobrar impuestos, sacarle los subsidios y aplicarle la ley de abastecimiento, sacarle las concesiones, ponerlo como bien estratégico y lo manejás de otra manera. Digo, no, le vamos a poner porque resulta que ganaron un montón de plata. Claro, nos desabastecieron de combustible, nos desabastecieron de gas natural, lo vendieron a los norteamericanos para que ellos hagan el gran negocio con los europeos, pero le vamos a cobrar un impuesto. No permitá que haga eso. Y encima lo estamos subsidiando.
nacionaliza todo y a otra cosa. No tiene sentido esto. Digamos, esto es una parte más de la administración de la crisis que no saben a qué apelar ya, porque no tiene sentido. Yo sé que cuando hablo de nacionalizar los recursos energéticos, hay mucha gente que no está de acuerdo. Y está bien que no estén de acuerdo, pero todos tienen derecho a pensar distinto. Ahora, todos vamos a compartir de que esto no tiene ni pie ni cabeza, porque no es ni de una cosa ni de la otra, no es chicha ni limonada. Porque esto no es capitalismo, esto es una risa, y tampoco es socialismo, es un negociado. ¿Vio? El que no esté de acuerdo con la nacionalización, con la estatización de los recursos energéticos, que legítimamente tiene derecho a no estar de acuerdo, pero tampoco va a estar de acuerdo con esto. Es decir, podremos tener diferencias en términos ideológicos, lo que no tenemos diferencia de que lo que está planteado es un disparate, porque no es ni una cosa ni la otra. No es ni el modelo energético de Estados Unidos y tampoco es el modelo energético de Bolivia. A ver si esto te aclara algo, Pablo. El universo se enfocará en el conjunto de empresas que tengan ganancias netas imponibles altas, superiores a los 1.000 millones de pesos en el año. La ganancia neta imponible real tiene que haber aumentado de forma significativa en el 2022, lo mismo que el margen de ganancia. Pero se aclaró que si esa renta inesperada se canaliza en inversiones, la imposición del fisco va a ser menor. No, la verdad que es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza. Realmente me parece que nos están volaseando, que esto no va a terminar, qué sé yo, en un aumento de retención, pero no le encuentro la lógica. Digo, ya desde la definición del hecho imponible no tiene lógica. Es una cosa que no tiene sentido. Suspender las exenciones que hay a los distintos impuestos, si querés. Eso tiene más lógica. Pero no le veo esto. Es como el impuesto y esto siempre lo voy a repetir, el impuesto a la riqueza. Se beneficiaron todas las privatizadas, porque, digamos, entre ellas, las gasíferas, las eléctricas, tenemos problemas, crisis de gas, tenemos crisis de gasoil, tenemos crisis de distribución eléctrica, pero la guita la de ellos fueron. Para la vivienda fue. Para la inversión había otras inversiones que era para el tema de la pandemia, que yo calculo que eso sí debe haber ido a cubrir algunos gastos, pero ¿dónde está el plan de vivienda que iba a estar? Había un plan de vivienda. Había un plan de vivienda. Sí. ¿Y dónde está situado geográficamente, materialmente? ¿Dónde lo podemos ver? ¿Hay una foto por lo menos? ¿Hay alguien que demarcó algún terreno? ¿Hay un plano, una maqueta, algo de eso? Sin embargo, el impuesto a la riqueza se cobró. Sí. Entonces, acá no es solamente decir, cobrémosle impuestos a los ricos. Veamos también los impuestos a dónde van, porque acá lo que estamos en una lucha entre ricos y lo otro lo estamos viendo de afuera, porque hay unos ricos que le sacan a otros ricos y ahí está la pelea entre ellos, porque en definitiva es esto, y los jubilados siguen igual. Yo te digo, del impuesto a la riqueza yo estoy esperando ver el plan de vivienda. Había un plan de vivienda.
se afectaba, creo que el 25% de eso. Sí, yo no recuerdo el porcentaje. No, un 20%. Un 20%. Un 25% se lo llevó los subsidios que en definitiva terminaron en el plan gas AR. La plata terminó ahí, el gas no sabemos dónde fue. Acá no vino. Y ya hay información clara en Córdoba, Córdoba es una provincia industrial donde ya hay cortes de gas. Sí, es verdad. Y no hablemos del tema de corte de gasoil. Entonces, a mí cuando me vienen con estos impuestos revolucionarios, y yo te digo la verdad, dudo qué es lo que pasa con la guita después. Porque yo los jubilados los veo mal, los planes de vivienda prometidos y que eran fondos afectados, no lo veo los planes de vivienda, no veo gente poniendo ladrillos, no veo adjudicaciones, no veo una maqueta, no sé dónde van a estar. Como falta de gas también vamos a tener problemas con el suministro eléctrico. Digo, y un hecho imponible por ganancias inesperadas, qué sé yo, que es lo que está esperando la gente. Yo por ahí estoy esperando ganar la lotería, qué sé yo, es imponible eso también, qué sé yo, esto suena mucho a bolazo, puede ser que haya un revoleo de impuestos y esto tengámoslo en claro, porque lo importante es saber a dónde va la plata. Porque vos ponés más impuestos, pero los impuestos no los pagan los hijos, porque después el impuesto cae en la producción, en lo que vos comprás. Es decir, siempre los impuestos, de manera directa e indirecta, los terminamos pagando todos. Sí. Porque te aumentan vos le metés aumento al trigo. Y vos decís, no, le cobramos a los exportadores de trigo y después, 15 días después te están aumentando el pan. Entonces, viste, eso de que el impuesto lo pagan los ricos, eso es muy discutible. Entonces, cuando hablan de un aumento de impuestos, y uno se preocupa, porque vos sabés que, por ejemplo, el trigo aumentó mucho, está como... superó los $400 la tonelada cuando andaba a 200, 190 y pico, voló con el tema de la guerra, con la invasión de Rusia a Ucrania, pero después eso lo tenés en el aumento del pan, y si le ponés impuestos, después lo tenés en el aumento del pan. Entonces, digamos, como para dar un ejemplo, ¿no? Que los impuestos, este impuesto que le cobran a los ricos, después los ricos te lo descargan a vos. A ver, no sé si se entiende, porque hay muchos modelos, mucho de controles de precio, controles de esto, pero nadie habla de reponer la Junta Nacional de Granos, los mercados concentradores, que era la forma que vos tenías de control eficaces para definir saldos exportables, ¿viste? Es todo puro galería. Así que también esto también me genera dudas. Bueno, vamos a otro tema ahora. Lo que va a ganar un concejal marplatense con el nuevo presupuesto. Con la asamblea de mayores contribuyentes que se llevó a cabo el martes 12 de abril, se terminaron de aprobar la ordenanza complementaria que acompaña el presupuesto municipal para el periodo 2022. En ese sentido, además de tener el OCA final, la suba de tasas municipales, en un 45%, se aprobó también la suba de los salarios de los concejales, el intendente y los funcionarios. En esa ordenanza se establece en el artículo 1 que el monto del salario básico municipal de la categoría inferior
es de 53.705 pesos, que contempla 40 horas semanales de trabajo en el municipio. Claramente el monto se otorga a medida que el sindicato de empleados municipales pide un aumento. Las paritarias, ¿verdad? Exactamente. Ahora bien, teniendo en cuenta de cuánto dinero es un sueldo básico municipal, se puede llegar a saber cuánta plata sale cada concejal. Exacto. Que según la ordenanza complementaria, cada uno cobra por mes 5 sueldos básicos más la antigüedad. Exactamente. Entonces, el salario mensual de cada concejal es como mínimo 268.530 pesos, más los 16 sueldos básicos que recibe para distribuir entre los asesores, lo que representa 859.280 pesos más por mes por concejal. O sea que cada concejal por mes estaría recibiendo 1.128.000 pesos, que es lo que él cobra más el cuerpo de asesores para los asesores. Lo repito, cada concejal estaría recibiendo 1.128.000 pesos. Esto significa que la municipalidad gasta mensualmente en los salarios de los 24 concejales, salarios nada más, 6.445.000 pesos. Y para los asesores, 20.622.720, lo que equivale a casi 27 millones de pesos mensuales, que sale de nuestros bolsillos para los concejales y los asesores. Hay que, por ejemplo, el título de Honorable Consejo Deliberante, y tal como lo dice la Carta Orgánica de las Municipalidades, el cuerpo es honorable, no sus integrantes. ¿Por qué es gente sin honor? No, lo de honorable es por su carácter honorario. Se supone que es una actividad honoraria. O sea, se supone que no deberían cobrar. O cobrar alguna compensación, algún viaje, bueno, originariamente era así. Ese consejo deliberante más caro de la provincia de Buenos Aires, así que me atrevería a decir que del país. Sí. Algunos me dirán, y la cajita feliz, la legislatura bonaerense, que es otro escándalo, pero en concreto Mar del Plata tiene el consejo deliberante más caro, creo que el segundo es La Matanza. Son la verdad que europarlamentarios, que en definitiva, y eso nos quejábamos la otra vez con el tema del aumento del transporte, a la hora de defender algo sí. complicado, terminan delegándolo al intendente. Que vos decías, ¿para qué elegimos ¿Para concejales? qué este dinero, qué sentido tiene? Y encima cobran antigüedad, como si fueran empleados de planta. Claro. Esto francamente es vergonzoso, porque claro, se han convertido en un laburo, pero además, está bien, la culpa no es de ellos, la culpa es de quien los vota. Porque, a ver, acá nadie llega por sorteo, entonces, porque dicen, ¡oh, qué barbaridad! Todo el mundo dice, mirá, vos lo que consigues adelante, bueno, mira, están ahí porque lo votaron, Sí. Así que hay que empezar a hacerse cargo de esas cositas, porque todo este disparate está a la sombra de la decisión del voto. Entonces, tampoco empecemos también a tomar actitudes nosotros, porque la república, la democracia es
necesita la responsabilidad de los ciudadanos a la hora de votar. Ahora, si votamos alegremente, cualquier pavada, cualquier chanta que aparece, bueno, ocurren las cosas que ocurren. En una democracia sana, los ciudadanos votan con criterio, votan en distintas ideas. No hablo de una idea en especial, yo hablo de por lo menos algún criterio, algo que uno pueda decir, no, mirá, bueno, la gente eligió este camino, vamos en definitiva, vamos por este lado, pero lo que se ha votado, la verdad, son verdaderos chantas. Han votado, por ejemplo, lo que es Avanza Libertad, un tipo que no era conocido por nadie, casi entra como concejal, y no era conocido por nadie. Entonces, cuando yo no te digo que está mal votar Avanza Libertad, eso lo elige cada uno. Claro. Ahora vos no podés votar a alguien que no conocés, cortá boleta, qué sé yo, digamos, y no, a mí me gusta fulano de tal, ¿verdad? Y agarro y meto la boleta, deposito, tiro la boleta entera. ¿Por qué tira la boleta entera? Vos estás votando. En la última votamos diputados nacionales, legisladores provinciales, concejales, consejeros escolares, toda categoría distinta. Ahora, si agarramos la boleta y la tiramos adentro de la urna, salen las cosas que salen. Por eso digo, hay que empezar a hacerse cargo de las cosas. Bueno, entonces, quedamos así. Cada concejal recibe por mes 1.128.000 pesos, son 24 concejales. Y el sueldo del intendente Montenegro llega casi al 1.000.000 de pesos. Con la situación que estamos viviendo, como decíamos al principio del programa, la mitad de la gente es pobre y la otra mitad lucha por sobrevivir, con sueldos y jubilaciones que son paupérrimas. Estos sueldos, para mí, son obscenos. Y es que es así, pero vuelvo a decir lo mismo, hay que hacerse cargo, porque esa misma gente pobre vota esto. Y claro. Esa misma gente que está peleando toda la semana, votan esto. Y acá no importa si es del Frente de Todo, o de Juntos por el Cambio, o de Acción Marplatense, que son todos más o menos lo mismo. A la hora de la verdad siempre terminan arreglando. Pero bueno, hay que empezar a hacerse cargo de lo que uno elige. Lo que uno elige después vive 4 años, y son la gente que decide sobre bienes y libertades nuestras, según la categoría que le toque. Vamos a una nota de Cazador de Noticias. La justicia confirmó acuerdo entre los empresarios y el fiscal en la causa de los choferes fantasmas. El juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Fernando Machado Peloni, confirmó el acuerdo al que llegó el empresario Juan Insa y los otros imputados, Diego Basílico, Carlos Málaga y Federico Pomero, con el fiscal general Juan Manuel Petigiani, y sobre el cual se expidió de manera favorable el Ministerio de Transporte de la Nación, en su rol de querellante de la causa. Tras ese acuerdo firmado, Insa, Basílico, Málaga y Pomero no van a ser juzgados ni condenados, con la particularidad de que una condena en su contra le impediría a Insa, por ejemplo, presentarse en la próxima licitación del Servicio de Transporte en Mar del Plata. Como parte del acuerdo, los empresarios deberán realizar una reparación del daño que consiste en devolver 21.820.000 pesos al Ministerio de Transporte de la Nación, que fue el dinero que se apropiaron, lo cual se va a hacer a través de descuentos en actuales partidas de subsidios o compensaciones, o sea, lo pueden pagar cómodamente. Es más, no lo van a pagar ellos, lo van a pagar con subsidios. Claro, con los subsidios lo pagan, ¿sí?
que se le aportan, bueno, subsidio a las compensaciones que se le aportan a las empresas a través del gobierno provincial. Bueno, y también tienen que construir a lo largo de 2 años 10 garitas ubicadas... 10 garitas sí, ¿en cuánto tiempo? En 2 años. En 2 años. En 2 años. Ubicadas sobre la avenida Jorge Newbery. Bueno, en la causa conocida como choferes fantasmas quedó acreditado, tras más de 5 años de investigación, que INSA, Basílico, Pomero y Málaga estafaron a la Administración Pública Nacional, concretamente al Ministerio de Transporte, ya que cada uno, en su rol de dirección, gestión, administración o trabajo en las empresas 25 de mayo, 12 de octubre, Peralta Ramos y El Libertador, intervinieron en la maniobra por medio de la cual se cometió la defraudación por un monto aproximado de 16 millones de pesos en el año 2016. Los 4 acusados desplegaron una maniobra que esto, Pablo, ya nosotros lo explicamos en Prohibido Olvidar hace un tiempo, ya largo, unos años, cómo hacían. La gente presentaba currículum en las distintas empresas. Los empresarios del transporte tomaban estos datos y los hacían pasar como personal que estaba trabajando. Pero en realidad era gente desocupada o gente que percibía un plan que presentaba su currículum para conseguir un trabajo. Y muchos de ellos perdieron el plan social a raíz de esto. Saltó por eso. Claro, claro. Muy bien. Llegamos al final de la nota. El tema es así. Tienen que pagar mediante subsidios 21.820.000 pesos y construir 10 garitas. 10 garitas. Mirá. Eso es todo. Bueno, y ya con esto largamos el acuerdo, el título de... Sí, exactamente. El acuerdo. De la columna. Esto justamente comenzó con la denuncia de una señora que la hizo si mal no me acuerdo, en el UNSUE, donde están oficinas a los efectos de atender todos los planes sociales y todo eso, de que le habían cortado uno de los planes, no me acuerdo si era trabajar, uno de esos, y le dijeron que se lo habían cortado porque estaba trabajando, y la mujer dice, ¿dónde está trabajando? Es chofer de colectivo. A partir de ahí empieza a sumarse otras denuncias que llevaron y dieron comienzo a esta causa. Esta causa, ¿en qué consiste la estafa en sí? La estafa en sí consiste en dibujar servicios que no se dio, por eso se cobraba subsidio, que es la parte que puso el Ministerio de Transporte. Hay que decir esto, en ese dibujo de recorridos que no existieron, también se hizo cargo una parte el usuario. Nadie acá defiende al usuario, porque el precio del boleto es, si vos tenés el colectivo cada 6 minutos, aunque vos no te lo tomes, vos tenés ese servicio y es lo que te cobran en el boleto. Acá nada más se puso en primera línea lo que es el perjuicio a la Secretaría de Transporte. Al usuario no lo defiende absolutamente nadie. Y esto, ¿por qué razón está un juzgado federal? Porque este es un delito federal, porque es
es estafa al fisco. Claro. El juez Fernando Machado Peloni, hay que decirlo bien claro el nombre, Fernando Machado Peloni, que no sé de dónde salió, yo la verdad no lo conozco, confirmó el acuerdo que llegara el empresario Juan Insa y los distintos imputados, ¿no? Diego Basílico, de la Peralta Ramos, Carlos Málaga, el gerente de la 25 de Mayo, Pomero, el contador, y el fiscal general Juan Manuel Peticiani. ¿Viste cuando hablan de la injusticia que no es justicia y todo esto? Bueno, Juan Manuel Peticiani no lo puso Cambiemos, lo puso el peronismo. El padre fue candidato a intendente acá en Mar del Plata. Sí, recuerdo. Y después de ser candidato a intendente, esto fue durante el gobierno de, si mal no me acuerdo, era gobernador Felipe Solá, el padre de Juan Manuel Peticiani, ex candidato a intendente por el peronismo en Mar del Plata, fue a parar a la Suprema Corte de Justicia de la provincia y heredó Juan Manuel Peticiani la casta, le diría también Milei, ahora también Cristina, apareció ahí como fiscal. Bueno, este fiscal no lo puso ni, porque aparte es acá en Mar del Plata, no lo puso ni Clarín, bueno, lo puso, lo sostuvo el conjunto del periodismo. Digo, esto también hay que ser claro en las cosas, porque es cierto que hay una fuerte vinculación entre gente del gobierno de Cambiemos con el empresario con los empresarios de transporte, pero también hay una fuerte vinculación por parte de la oposición, que sería en este caso el Frente de Todo, peronismo, cosas así. Pero también hay una fuerte vinculación, y en eso se vio con la delegación de facultades que el Consejo Deliberante le dio al Intendente para aumento del colectivo, Acción Marplatense. Es decir, son todos cómplices, porque es grave que, por ejemplo, un delito se siente el estafado, el fiscal, el juez, estamos hablando de un tribunal federal porque es estafa al fisco, nadie está defendiendo al usuario también lo estafaron, porque le cobraron por un servicio que no le dieron, nadie lo defiende, acá está nada más que arreglando entre ellos. Y pongámonos de acuerdo, a ver qué sé yo, cómo solucionamos esto. Lo jurídico se define de esta manera. Los daños van a ser, originalmente la estafa era por 16 millones, estamos hablando del 2016, 16 millones era mucha plata. Sí, Ahora van a reintegrar, no sé con qué tasa de actualización, habría que hacer la cuenta, 21 millones. No es lo mismo que los 16 millones del 2016, esto es claro. Y por 2 años se suspende el juicio, vaya uno a saber con qué fundamento jurídico, hay que ver si esto se confirma o no. Digo, cualquiera que comete un delito va preso. Acá no, se suspende, entonces, si bien se admite que hay culpa, pero al no haber juicio no es ni culpable ni inocente. Entonces, al no ser ni culpable ni inocente, por ejemplo, se puede presentar a la próxima licitación. Claro, claro. ¿Se entiende como la cosa? Porque en definitiva lo importante es esto. Le permiten a INSA ir a otra. No es la primera vez que pasa esto en Mar del Plata. No me acuerdo la empresa que había hecho en su momento, que cobró 3 millones de pesos dólares, en ese momento había convertibilidad, para hacer un metro de
de emisario submarino, y por tener eso pendiente no podía presentarse a otra licitación. Entonces después vino Daniel Katz y le dijo está todo bien. Bueno, y ahora se viene a dar, pero realmente en un contexto desvergonzado, canallesco, donde no solamente estamos viendo que INSA, Basílico, Pomero, Málaga, que estafaron a la administración pública, esto uno lo puede decir sin temor a equivocarse porque se está admitiendo una culpa. El juez Fernando Machado Peloni y el fiscal general Juan Manuel Petillani llegan a un acuerdo para que el sector político lo favorezca otra vez con una nueva concesión. Claro. Por supuesto, todo esto se está dando en un amplio marco de complicidades. Yo, por ejemplo, no he visto ningún noticiero de Mar del Plata hablar del tema. No he visto las radios más importantes hablar del tema. No sé, por ahí ahora habrá salido, habría que buscarlo en el diario de Don Florencio, a ver si salió este tema. Estamos viendo esto en Cazador de Noticias y hay una nota del Retrato de Hoy, que son 2 portales. Todo lo demás se abrieron, nadie habla sobre el tema, lo cual es un escándalo, porque el que comete un delito tiene una pena, no un acuerdo, de hacer 10 garitas en el barrio Jorge Newbery. Digo yo, ¿por qué en el barrio Jorge Newbery? Que ahí solo faltan garitas. Bueno, No, podrían en todos los barrios faltar pero garitas. a ver, Podría ser en cualquier barrio. pero a ver, tienen que ir presos. Claro. Y el Estado recuperar la plata que le corresponde, que hacer 10 garitas. Y encima les dan la posibilidad de que el poder político, por otro lado, le dé, como quieren hacer, porque así lo presentaron y así tienen ganas de hacerlo, dar una concesión por 30 años. Sí. Uh-huh. Esto claramente es una concepción mafiosa y no hay que esquivarle mucho, es eso, esto es una gran mafia. El arreglo, estos arreglos, cuando uno veía El Padrino, ¿no? Donde el Padrino manejaba jueces, legisladores, bueno, este es igual. Vaya uno a saber cuáles serán los pactos que tienen entre ellos, pero lo están llevando a un punto ya de descontrol, de desfachatez, y lo que me sorprende es la gran cantidad de involucrados. Estamos hablando de un fiscal general, de un juez federal, medios de comunicación y también los sectores políticos, por lo menos lo que tienen responsabilidad, lo que tiene representación parlamentaria, y algunos partidos también de izquierda que están metidos dentro de esos sectores, que esta boca no es mía, dicen, nadie habla nada, salvo Alejandro Martínez y nosotros, y para de contar. Otro de los que han hablado, ya hablamos de lo que publicó Cazador de Noticias, una excelente nota, muy bien escrita. También hay otra nota muy interesante del Retrato de Hoy, donde se le hace al abogado que tiene la mayoría de los casos, que es al doctor Iquilo. El título es llamativo: estafó sistemáticamente al Estado, lo pescaron y la justicia lo deja libre. El transporte público de pasajeros hace años es obsoleto por complicidad política y de la fuerza de los empresarios. El pliego se prorrogó, bueno, ahí vamos, pero pasado el miércoles, esto dice Iquilo,
El juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, Fernando Machado Peroni, confirmó un acuerdo que se llegó con INSA y otros 3 imputados que deben someterse únicamente a una probation. ¿Qué es lo que dice acá Iquilo? Ahora bien, según el abogado denunciante Julio Iquilo, que es el que más casos representa de la gente que le robaron la identidad, claro, para cometer esta estafa, el empresario y el fiscal sellaron un pacto de impunidad que dejó en el olvido a las más de 400 personas que le robaron, claro, la identidad para estafarlo. Digo, y que se quedaron, los que tenían planes se quedaron sin los planes. Y se quedaron sin planes. Yo hasta ahora he visto 2 medios que salieron con esto. Los grandes medios de la ciudad no han hecho eco de algo que me parece que en el peor de los casos es una noticia. Pero y es claro que también todas estas cosas ocurren porque la indiferencia hace que estas cosas después terminen en un 50% de pobreza, porque esta es plata que se llevan. Muy bien, Pablo, nos vamos hasta el martes que viene, que volveremos con Prohibido Olvidar, y los dejamos con un tema musical. Hasta el martes. Nos vemos.